Buenos días traders, ¿cómo andan? Acá Diego otra vez, hoy es jueves 5 de septiembre, vamos a hacer análisis premercado, estamos más o menos a unos 40 minutos de la apertura, vamos a hacer un poquito de análisis, a ver cómo están las estructuras a nivel macro y qué nos puede deparar la jornada de New York de hoy. Así que vamos de una al gráfico. Ok, como siempre vamos a ver primero el gráfico diario. Bueno, ¿qué estamos viendo en gráfico diario? Venimos con una tendencia alcista que incluso si nos remontamos más atrás viene desde el año 2020, ¿sí? Toda una gran macro estructura alcista que quiebra en este punto y que por proyecciones llegó al máximo histórico justo en la zona del 50% de proyección, y a partir de ese momento es donde comenzó una corrección a la baja. Vamos a acercar el precio y en este segundo impulso en desarrollo, si es que se cumple la proyección a nivel macro, lo que estamos viendo es que ya la estructura menor que viene formando ese impulso se viene desarrollando con un primer impulso, un quiebre, y ya llegó a la zona de proyección del 38.2, coincidente con una zona del 50% de proyección en estructura mayor, nos llega hasta este alto histórico. Ok, tenemos como bajo más alto al anterior tenemos el cual fue quebrado en este punto, y acá nos vamos a acercar. Y a partir de este punto el precio comenzó a desarrollar, esto se ve mucho mejor en temporalidades ya de 4 horas, de 1 hora, toda una estructura bajista que nos trajo hasta este punto, a llegar a formar un doble suelo en la zona de 17.353. A partir de ese momento, fíjense que aquí teníamos un order block, de acá, demanda, y fíjense que sería la medición del volumen, cómo se salió de la media, generando lo que se conoce como un volumen de frenada, ¿sí? Entonces, desde ese punto, el precio comenzó una subida muy vertical en gráfico diario, hasta volver a quebrar estructura al alza, pero hasta este momento reacciona en un order block que tenemos aquí, que está por acá, y a partir de ese momento vuelve a generar un retroceso. Es decir, por ahora no tenemos una confirmación alcista, no tenemos un BOS por esta parte, el precio reacciona en el order block, lo vuelve a testear, y en este momento el precio lo tenemos apoyándose en una resistencia en la zona de 18.777. Vamos ahora sí a ver gráfico de temporalidades menores. Vamos a ver qué está sucediendo en gráfico de 4 horas. Bueno, 4 horas, un poco lo que veníamos marcando. Voy a limpiar otros análisis que venía realizando. Esta es la gran subida muy vertical que se ve en gráfico diario, pero en gráfico de 4 horas se ven impulsos, retrocesos, y son unos retrocesos muy pequeños, no han tenido grandes retrocesos, hasta que sí llega a la zona de oferta. Este es el mismo order block de 1 hora, pero refinado a 4 horas, y desde ese punto comienza a marcar una estructura bajista. Ahora bien, vamos a ver algo muy interesante que ya se ve en gráfico de 30 minutos. Toda esa estructura bajista que estoy viendo, yo ya la tengo proyectada en 30 minutos, pero primero vamos a analizar la microestructura. Impulso, retroceso, genera un impulso y vamos a quedarnos hasta ahí. Y yo hago una proyección de Fibonacci por impulsos, poniendo el 61.8% en lo que fue la finalización de un primer impulso. Veo un retroceso, y cuando quiebra esta zona, yo ya puedo pensar en proyectar, ¿sí? Voy a eliminar estas flechas que son una proyección de estructura mayor ya, pero ahora la vamos a ver. Entonces, zona del 50% es donde tuvimos reacciones de esa microestructura. Zona 38.2 es donde prácticamente llega
la finalización de un segundo impulso. Por más que acá se vean 3 impulsos y retrocesos, se considera una finalización de un segundo impulso en la zona 38.2. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el precio alcanza esa zona ya es muy segura. Si el precio supera esa zona y ya llega a zona 23, bueno, ya podemos hablar de una zona estructural que estaría ya en un punto muy bajo y hay que prestar atención. ¿Quiere decir que el precio no va a seguir bajando? El precio puede hacer lo que se le cante la gana, ¿sí? Pero sí podemos pensar que estamos en una zona de la estructura ya muy baja y que el precio podría, fíjense que fue lo que sucedió, generar ya recorridos inversos. En este punto quebró la estructura, ahí tuvimos una confirmación, pero todo esto yo lo considero movimientos inductivos, ahora con el gráfico impreso. ¿Sí? Acá, cuando toca acá este día, fíjense todas las mechitas que tenemos ahí, cuántos rechazos, el precio no volvió a superar esta zona, por ende hay que mirar esta zona como un punto del precio muy importante donde tenemos mucha liquidez por ahí arriba. Ok, el precio llegó hasta este punto 38.2, hizo una inducción, reacciona en una resistencia, en una zona de oferta y vuelve a quebrar la estructura en este punto. Entonces, si yo ya tuve inducción, quiebre de estructura y vuelve a quebrar, yo puedo analizar lo siguiente: que todo esto haya sido un primer impulso y que todo esto haya sido un retroceso, y vamos a medirlo ahí perfectamente al 61.8, un gran nivel de retroceso. Vamos a ir limpiando ahí y ahí. Y ahora, ¿qué es lo que me interesa? Si yo considero que todo esto fue un gran primer impulso, fíjense como una estructura menor conforma una estructura mayor, llegó a retroceder, volvió a quebrar, y cuando quiebra la estructura, yo ya borro estas proyecciones de microestructura porque esos objetivos ya fueron cumplidos. Pero ahora bien, yo puedo, a partir de este pivot que tenemos ahí, que es el que marca el punto más bajo al inicio de la estructura y es el que vino a ser quebrado ahí, entonces desde ese punto yo puedo proyectar que todo este primer impulso haya sido el 38.2% de un 100% de una proyección de una estructura mayor, y son proyecciones. Entonces, si yo considero que todo este fractal fue del 38.2, para proyectar hacia abajo pongo el 61.8 en este punto y empiezo a proyectar zona del 50. Fíjense, esto pasó en la sesión de antes de ayer, que alcanza la zona del 50. ¿Y qué es lo que sucede en la zona del 50? Puede hacer rango ya sea de acumulación o de consolidación de precio. En este caso, yo consideraba que al tener tanta fuerza bajista y el precio estar en zonas tan altas, era muy probable que necesite hacer correcciones más profundas. Entonces, en la sesión de ayer teníamos la incertidumbre, y una de las opciones que manejábamos, y para mí la más segura, era que el precio lleve liquidez, y ahora esto lo vamos a ver en gráfico de 15 minutos. Y esto es lo que mostraba recién en gráfico de 30 minutos, cómo el precio, cuando llegó a la zona 50, generó un rango en este punto, dejando mucha liquidez interna ahí. Fíjense, acerquemos el precio, toda la liquidez interna. Y ayer tuvimos una noticia, ¿sí? Que en la apertura de Nueva York, unos minutos después, generó esta gran vela de 15 minutos que fíjense lo que hizo. ¡Brum! Barrió la liquidez, vino a buscar toda esta liquidez interna. Esta era un poco lo que una de las posibilidades que marqué ayer, y que venga al estar en rango el precio, y al ver esta reacción y al saber que el precio está en una zona del 50%, y la zona muy probable siempre puede llegar a ser la zona 38.2%, es una zona de alta probabilidad que el precio llegue. Las zonas del 50% suele hacer laterales, suele retroceder buscando liquidez para después sí ir a buscar. Son zonas conflictivas, pero que hay que aprender a leerlas. Yo las estoy estudiando mucho.
Y fíjense lo que pasó cuando el precio se llevó la liquidez de abajo, se llevó la liquidez que nos dejaba todo el alto del rango lateral, se llevó toda esta formación de liquidez interna que había, y el precio, yo en realidad estaba esperando, vamos a acercarnos aún más. Yo ayer estaba esperando que mitigue este imbalance que tenemos acá. Fíjense toda esta zona, desde esta vela de acá hasta el último descanso que hizo el precio, nunca ha sido mitigada, todavía no ha sido mitigado porque el precio reaccionó unos puntos antes, y cuando veo hacia la izquierda donde reacciona el precio, fíjense, una zona media de un rango lateral, un soporte y resistencia muy fuertes, y es ahí donde el precio reacciona luego de absorber toda la liquidez del alto del rango, toda esta liquidez interna, y ahora en este mismo momento antes de la apertura el precio vuelve a reaccionar a la baja y nos encuentra ya en el bajo de lo que fue el rango lateral. Yo lo tengo marcadito con un marco, como siempre hago, toda la zona de rango, y vamos a ver qué es lo que sucede acá, porque es probable que el precio, al ser un área de negociación importante, vuelva a lateralizar vamos a ver si es que sucede. Esta es una de las posibilidades que veo para hoy, que el precio venga a buscar la zona 38.2, y si supera la zona 38.2, vamos a ver qué sucede con la zona 23. Miremos hacia la izquierda qué encontramos en la zona 23, las zonas muy bajas donde yo suelo observar y ver más que nada a ver qué zona podemos encontrar para ver si el precio decide hacer ya un cambio en la estructura, un shock, e irse al alza. Entonces estas son zonas que hay que observar y estudiarlas con detenimiento, pero bueno, de todas maneras tenemos que ver qué hay. Por lo pronto no encuentro, bueno, sí encuentro, fíjense. Hay que mirar hacia la izquierda, hay toda una zona media, ¿sí?, de este rango que se había formado hace unos días aquí. Fíjense cómo apoya ahí en la zona media. Fíjense cómo reacciona acá en la zona media. Es una zona media de un rango lateral anterior, zona media, soporte y resistencia muy fuerte. Bueno, justo en la zona de 23 hay que prestar atención ahí. ¿Y qué es lo que veo? Supera esa zona, mucha liquidez interna por estos puntos también, y llegando ya a la zona 0 de esa proyección, si es que el precio logra pasar a la zona 38, vamos a ver qué sucede en la 23, pero si el precio sigue cayendo hasta la zona 0 y completa la proyección total de la estructura, eso no quiere decir que la tenga que completar. De hecho, la mayoría de las veces en la zona 38.2 o en la zona 23 ya empieza a lateralizar y empieza a buscar y empieza a mostrar síntomas de cambio de tendencia. Entonces hay que estar con mucha atención, y también puede llegar y también lo puede superar la zona 0. No quiere decir, llegó al 0, nos vamos para arriba. No, el precio hace lo que necesita hacer, no lo que nosotros proyectamos. Nosotros proyectamos ciertas zonas que suelen tener mucha reacción, y fíjense cómo suelen coincidir con zonas importantes del pasado del precio. Pero eso quiere decir que el precio que vaya a dar vuelta, no, el precio va a hacer lo que necesita hacer. Ok, luego de esta aclaración, dijimos la zona 23 ya está, vamos a comprimir un poco así se ve bien. La zona 0 que estoy encontrando justo bajo, hay un punto de liquidez, pero hay que mirarlo con mucha atención. No quiere decir que llegue hasta ahí abajo. Vamos a ver qué sucede, porque si yo estoy viendo mucha liquidez en todos estos puntos de acá, y acá tengo un hermoso order block con imbalance que quedó prácticamente imperceptible hace muchos días ahí atrás. Entonces estamos en una zona de retroceso muy baja, llegando a zona 0, si el precio llega a llegar hasta ahí, y ahí tenemos un order block con imbalance, con mucha liquidez previa que el precio se puede alimentar de ahí, y acá, en este punto, el precio viene, vamos a ver si en temporalidades menores por ahí encontramos alguna confirmación ahí para que el precio se dé vuelta, pero estamos muy lejos todavía de eso. Por ahora la acción de precio la tenemos todavía en la zona del 50% de esa proyección. Vamos a eliminar acá. O sea que una de las posibilidades sería que venga a terminar en el 38.2
Y la otra de las posibilidades también puede llegar a ser que tome liquidez de estos bajos y el precio se mueve buscando liquidez. Aquí abajo hay mucha liquidez. Acá tenemos compradores, 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 compradores que fueron dejando stops por aquí abajo, generan una zona de mucha liquidez. Y otra de las posibilidades podría ser que al estar en la zona 50 ya tomando liquidez de acá, encuentre con mucho más interés de demanda. Por aquí abajo encima fíjense que tenemos un order, lo que tengo marcado ahí, y que ya eso le alcance y de ahí pueda irse o venir a buscar el 38.2 y ver después si decide venir a buscar zonas altas. Sigo insistiendo que a mí tengo los ojos puestos aquí arriba donde hay muchísima liquidez también, o sea que vamos a ver si cumple esta proyección y decide el precio ya sí considerar que fue una corrección suficiente para el mercado para ir a buscar zonas más altas. Bueno, traders, eso fue el análisis de hoy. Tenemos lo que estoy pensando que puede llegar a suceder para el día de hoy. Vamos a ver qué sucede. Estamos a minutos de la apertura del mercado, así que nos vamos ahí. Si tengo alguna operación interesante, siempre las estoy filmando o grabando, en este caso no filmando, grabándolas para subirlas al canal. Así que si les interesan estos análisis, si les interesan las operaciones que hago, que tienen sus análisis también y los publico muy interesantes, suscríbanse al canal, denle me gusta y nos vemos dentro del canal. Hasta la próxima. Chao.